Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C-751. Los gobernantes del imperio, a lo largo de la historia, han tenido que realizar estudios aquí desde su nacimiento. Solo después de dominar el vasto conocimiento preservado en su interior podrán heredar formalmente el trono. Y el tesoro imperial, solo pueden entrar aquellos con sangre real, explicó Xiaoyin. Pero no puedo entrar ahora mismo, ¿verdad? Subai meneó ligeramente la cabeza. Percíbelo con tu corazón y esta barrera invisible dejará de existir, dijo suavemente la princesa imperial. Con esto ella personalmente lo demostró. Al dar un paso adelante, atravesó la barrera sin esfuerzo y entró en el tesoro imperial. Subai, al oír esto, cerró los ojos. Efectivamente, un sentimiento indescriptible surgió en su mente. En la oscuridad ilimitada, parecía oír el latido rítmico de un corazón, que venía de todas direcciones. Recordando lo que había visto antes, parecía que todo el palacio imperial estaba formado por el cuerpo de una enorme y misteriosa bestia. Subai de repente lo entendió. El tesoro imperial podría ser el corazón de esta criatura. Las diversas bestias exóticas del imperio se originaron a partir de los métodos secretos de cultivo de Suke. Dado que llevaba el linaje de Suke, era natural que este lugar no pudiera mantenerlo fuera. Con nueva claridad, Subai dio un paso adelante. Se sentía como si hubiera atravesado una membrana delgada y transparente. Al momento siguiente, se encontró dentro del tesoro imperial. En lugar de inspeccionar inmediatamente los artefactos que contenía, recurrió a la princesa imperial y a Xiaoyin. Llegué adentro, como esperaba. Pero eso no prueba nada. Solo podrán entrar aquellos con sangre real. Esa afirmación, dijo Subai sacudiendo ligeramente la cabeza. La princesa Imperial sonrió. No hay necesidad de que sospeches tanto. Da un paseo por el tesoro y lo entenderás. Este lugar está lleno de los tesoros más valiosos del imperio. ¿No tienes miedo de que me lleve unos cuantos para mí? Preguntó Subai. Si lo deseas puedes llevarte todo aquí. Pero en verdad, lo más preciado que hay dentro no son los artefactos, son los recuerdos de los gobernantes pasados del imperio, respondió Xiaoyin casualmente. La princesa imperial simplemente hizo un gesto hacia Subai en señal de invitación. Subai dejó escapar un resoplido frío y voló casualmente hacia una bestia exótica, una tortuga alada. Tortuga voladora silenciosa, vida útil de hasta 300 años. Su carne puede tratar la hiperactividad, la manía y afecciones similares. Sin embargo, se recomienda precaución, su sangre es dañina y reduce la esperanza de vida si se consume. Una voz resonó en la mente de Subai, acompañada de una imagen vívida. La persona en la visión tenía un parecido sorprendente con Suke. Estaba sentado en una mesa de investigación, diseccionando una tortuga voladora silenciosa mientras registraba meticulosamente sus hallazgos. Antes de que Subai pudiera absorber completamente esta información, surgió otra visión momentos después. Esta vez, la investigadora era una mujer, ella también tenía cierto parecido con Suke. Nuevo descubrimiento. Las alas de la tortuga silenciosa pueden utilizarse como material para construir naves aéreas, manteniendo un vuelo a alta velocidad y minimizando el ruido. La escena parpadeaba y cambiaba continuamente. El protagonista pasó por más de una docena de individuos y la investigación sobre la tortuga voladora silenciosa avanzó de manera constante. Al final, se desarrolló una técnica capaz de producir en masa tortuga voladora silenciosa. Esto les permitió completar un ciclo de vida completo en solo 3 años, reduciendo significativamente el tiempo de cultivo. La escena desapareció. Subai saboreó los innumerables datos nuevos que tenía en mente antes de mirar a la princesa imperial. ¿Qué es esto? El primer gobernante del imperio fue cultivado mediante la transformación del embrión de santa sangre por el santo emperador Suke. La segunda generación de emperadores fue creada de la misma manera. Y así sucesivamente, transmitido de generación en generación. En esencia,
El linaje imperial a lo largo de la historia es en realidad la misma persona. Santo Emperador Su. Que la princesa imperial sonrió mientras hablaba. Subai ya lo sabía, pero aún así fingió conmoción y horror. ¿Qué clase de brujería malvada es esta? ¿Cómo se puede clasificar la tecnología como buena o mala? La princesa imperial meneó la cabeza. Aunque compartimos la misma carne y sangre, cada uno de nosotros tiene una conciencia independiente. Podéis considerarnos como individuos diferentes. Sin embargo, debido a la conexión establecida por la transformación del embrión de Santa Sangre, nuestros pensamientos pueden resonar y sincronizarse. Lo que acabas de experimentar fue la investigación acumulada de emperadores pasados sobre la tortuga voladora silenciosa. Antes de que cada gobernante fallezca, además de someterse al método de transformación de embriones de Santa Sangre, también debe dejar atrás su voluntad dentro de la bóveda imperial. El sucesor heredará la gran mayoría de la sabiduría y experiencia de sus predecesores. Así, el gobernante del imperio solo se fortalecerá con cada generación. Solo así se podrá establecer un imperio eterno. La princesa imperial hablaba con indiferencia, su tono llevaba un rastro de grandeza. Un imperio eterno, se burló Subai, negándose a reconocer su afirmación. Olvídate de los inmortales de la longevidad, incluso de los cultivadores de la integración Dao. ¿De verdad crees que temerían a tu llamado imperio? Al oír esto, la princesa imperial se quedó paralizada y su rostro se puso rojo. Subai miró fijamente el tesoro imperial y luego preguntó, aunque este lugar posee numerosos registros extraños y únicos, los verdaderamente valiosos son pocos. Tengo prisa por informarnos. Speak, ¿cuáles son las tecnologías más poderosas del imperio? Si tienes suficiente moneda de cambio, quizá pueda conseguirte mejores condiciones en la Federación de Todos los Mundos. Subai lo insinuó. La princesa imperial miró a Xiaoyin, que estaba parado fuera de la barrera invisible. Al ver a Xiaoyin asentir levemente, dudó brevemente antes de responder. Nuestras definiciones de valioso pueden diferir. Desde la perspectiva de los objetivos estratégicos del imperio, las tecnologías más avanzadas que poseemos son: en primer lugar, el método para cultivar y controlar las ballenas del Rift. En segundo lugar, el localizador de coordenadas vacías. Con estas dos tecnologías, el imperio puede abrir continuamente pasajes vacíos y alejarse lo más posible del reino Xuanhuang, explicó la princesa imperial. Subai sonrió con burla. He oído hablar de tu ridículo plan por mis camaradas caídos. La idea no es mala, pero si realmente fuera tan fácil abandonar el reino Xuanhuang, ¿no crees que alguien lo habría hecho hace mucho tiempo? ¿De verdad crees que es tu turno? Aquellos cultivadores que huyeron a pequeños mundos para refugiarse durante calamidades pasadas, ¿por qué todavía anhelan regresar al reino Xuanhuang en lugar de escapar por completo? No es que no quieran, es que no pueden. Te aconsejo que abandones esta fantasía irreal y te unas a nuestra Federación de Todos los Mundos. La princesa imperial no se inmutó ante la burla de Subai. En cambio, ella lo interrumpió firmemente. ¿Qué pasaría si nuestro objetivo nunca fuera escapar del reino Xuanhuang en primer lugar? Subai quedó momentáneamente atónito. ¿No escapas del reino Xuanhuang? Entonces, ¿por qué hacer todo este esfuerzo? La princesa imperial sonrió débilmente. Para ganar tiempo. Cuanto más nos alejemos del reino de Xuanhuang, menores serán las posibilidades de verse afectados cuando ocurra una catástrofe. Al mismo tiempo, esperamos pacientemente. Porque un día, un salvador emergerá para rescatar al reino Xuanhuang de su destino apocalíptico. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-752 capítulo 752. Al escuchar la firme respuesta de la princesa imperial y ver la determinación inquebrantable en su rostro, Subai casi se rió a carcajadas. ¿Este es tu plan? ¿Poner todas tus esperanzas en algún gran héroe ilusorio y desconocido que puede o no aparecer? Subai meneó la cabeza repetidamente. Parece que la organización realmente ha sobreestimado su valor. A pesar de la actitud condescendiente de Subai, la princesa imperial permaneció imperturbable. En cambio, sus ojos brillaban con firme convicción. El Salvador que hemos esperado durante miles de años, el que anhelábamos desesperadamente, eventualmente aparecerá. Antes de que el reino Xuanhuang caiga completamente en ruinas.
Esta es la creencia sagrada transmitida por el Santo Emperador. No importa qué políticas hayan promulgado los gobernantes del imperio a lo largo de la historia, nadie puede ir en contra de este principio. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, Subai, que había estado dispuesto a burlarse aún más de ella, de repente se quedó en silencio mientras un pensamiento cruzaba por su mente. No había duda de que la única persona capaz de hacer creer a Suke tan profundamente no era otra que el señor Bai. Entonces estás diciendo que el señor Bai previó que, en unos pocos milenios, un prodigio enviado por el cielo descendería para salvar al reino Xuanhuan de la catástrofe. Subai no pudo evitar sentir que la idea era absurda. Sin embargo, también recordó la presencia siempre persistente de la secta Due, que parecía tener alguna conexión inexplicable con él. Quizás, esto no era del todo imposible. Como mínimo, el portador de calamidad elegido por la secta Due apuntaba directamente a él. Subai frunció el ceño. Desde el cultivo de la nueva raza de ballena del Rift por parte del señor Bai hasta sus esfuerzos por distanciar numerosos mundos mortales del reino Xuanhuan, es evidente que el plan final del imperio se alinea con el de otros mundos mortales. La única diferencia es que el imperio tiene una iniciativa más fuerte, lo que le permite alejarse más del reino Xuanhuan. Mientras tanto, los otros mundos simplemente se ven obligados a aceptar su destino, sin darse cuenta de lo que realmente está sucediendo. La fuente de esta disparidad radica en la conexión entre Suke y el señor Bai. Quizás esta fue la tarea que Luya le confió a Suke antes de su fallecimiento. Pero la verdadera pregunta es, ¿podrían el señor Bai y la secta Due realmente haber previsto mi existencia, así como la existencia de la verdad, con 1000 años de anticipación? Después de un breve momento de contemplación, Subai descartó la idea. La verdad tenía la capacidad de convertir la verdad en falsedad, transformar la realidad en ilusión y devolver todas las cosas a su estado original. Tal poder seguramente superaría incluso a los legendarios verdaderos inmortales. Si el señor Bai y la secta Due realmente habían predicho la existencia de la verdad, entonces ¿por qué tendrían que esperar a algún salvador profetizado? Con sus propias habilidades, deberían haber podido resolver la crisis de las ruinas inmortales por sí solos. Los métodos de la secta Due probablemente sean similares a los del hermano mayor Sang, solo miran a alguien una vez que se cumplen ciertas condiciones. Incluso podrían emplear una búsqueda amplia, lo que significa que el llamado portador de calamidad no se limita necesariamente solo a mí. Y en cuanto al señor Bai, Subai permaneció en silencio. Todavía no tenía idea de qué hacía que el señor Bai estuviera tan seguro de que, 1000 años después, alguien se levantaría para salvar el reino Xuanhuan. No puede ser solo por esperanza, ¿verdad? Un futuro infinito encierra infinitas posibilidades. Esto significa que, por pequeñas que sean las posibilidades, bajo la premisa del infinito, todo sucederá inevitablemente. Las palabras del emperador Yi aparecieron de repente en la mente de Subai. Tal vez, entre los innumerables futuros deducidos por el señor Bai, realmente existe la posibilidad de que el reino Xuanhuan se salve. Al igual que lo que vi en mi vida pasada cuando me fusioné con el objeto mismo, por desolado que se hubiera vuelto el reino Xuanhuan, con todas las cosas marchitándose y la civilización desmoronándose, al final, todavía acogió con agrado la luz del resurgimiento. Aunque todavía no entiendo qué pasó, en cierto sentido, si el imperio puede realmente perdurar hasta ese momento, entonces tal vez su estrategia pueda considerarse un éxito. Subai parecía haber adquirido cierta perspicacia. Al ver a Subai perdido en sus pensamientos, la princesa imperial no lo interrumpió. Muy bien, entonces, si este fue el juicio de mi antepasado, entonces tal vez haya algo de cierto en ello. Sin embargo, es lamentable que, a partir de la situación actual, sin la ayuda de nuestra Federación de todos los mundos, su imperio probablemente no durará hasta ese día. Un rato después, tras escapar de sus pensamientos, Subai habló con un toque de burla. Aunque somos parientes algo lejanos y me encantaría ayudar, el derecho a utilizar un tesoro supremo capaz de ocultar el registro del tesoro de Tianxuan no es algo que yo solo pueda decidir. Si no muestras algo de sinceridad, tengo las manos atadas. Se encogió de hombros con expresión impotente. La princesa imperial asintió levemente. Mientras visitabas el santuario de las 9 cabezas, ya hemos recopilado información sobre los cambios en el reino Xuanhuan. Mansión del Renacimiento, registro del tesoro de Tianxuan. De hecho,
ha superado lo que podemos manejar. Después de las discusiones, si podemos intercambiar recursos para la ayuda de su Federación de todos los mundos. No habría objeciones por parte de nadie en el imperio. Después de todo, esos nobles no solo tienen miedo a la muerte, sino que también temen perder su estatus actual. Su expresión permaneció indiferente, como si simplemente estuviera afirmando un hecho mundano. Jeje, parece que tu imperio es incluso más pragmático de lo que esperaba. Bueno, al menos eso me ahorra algo de esfuerzo para persuadirte. Pero... El tono de Subai se detuvo y una ligera sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Dada la crisis actual y la inmensa presión de la Alianza de los 10.000 Inmortales, nuestra federación no puede distribuir su ayuda equitativamente entre todos los reinos. El apoyo se distribuirá en función del potencial que demuestre cada pequeño mundo. Por lo tanto, si desea recibir más de nuestra ayuda, depende de cuántas cosas verdaderamente valiosas tenga su imperio para ofrecer. Seré franco, sus supuestas y orgullosas técnicas de cultivo de bestias, a nuestros ojos, solo son útiles como carne de cañón. Solo con esto no impresionarás a esos viejos codiciosos de la Federación. Subai dijo fríamente. La princesa imperial asintió levemente y expresó su comprensión. Luego voló hacia adelante y dijo, sígueme. Después de viajar por el tesoro imperial durante algún tiempo, finalmente se detuvo ante un dispositivo mecánico. El dispositivo constaba de varios anillos entrelazados, que giraban continuamente y cuyos números apenas visibles cambiaban rápidamente en su interior. Esta es la culminación de 13 generaciones de esfuerzos de emperadores. El instrumento de trayectoria del coordinador del vacío, presentó la princesa imperial con un rastro de nostalgia en sus ojos. Durante la navegación vacía, registra y preserva datos espaciales del área circundante. Basado en un objetivo predeterminado, establece un rumbo para evitar que nos perdamos en el vacío. Al mismo tiempo, puede marcar las coordenadas de los lugares por los que pasamos. Tiene alguna utilidad, pero no mucha. Subai interrumpió, extendiendo la mano. En este momento, nuestra mayor preocupación es cómo sobrevivir a la primera ola de purgas de la Alianza de los 10.000 Inmortales. La princesa imperial asintió en reconocimiento. Luego, condujo a Subai hacia una perla redonda. Esto es. Subai entrecerró ligeramente los ojos. Desde esta perla podía sentir tanto la energía espiritual como el aura de una bestia. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C753. Esta perla se llama mármola de cristal espiritual. Un rastro de orgullo brilló en el rostro de la princesa imperial. Es el último logro de investigación del imperio. Hace más de 100 años, descubrimos ciertos núcleos demoníacos dentro de los cuerpos de algunas bestias exóticas que los cultivadores podían absorber y refinar para su cultivo. El poder de la sangre y la carne de estas bestias exóticas formó inesperadamente cristales de energía espiritual dentro de sus cuerpos. Aunque la pureza de la energía espiritual era baja, este fenómeno todavía atrajo la atención del emperador anterior. Después de más de un siglo de investigación persistente, hemos adquirido una comprensión preliminar de la tecnología de energía espiritual sintética. Aunque requiere una gran cantidad de carne como medio, los cristales de energía espiritual que cultivamos tienen un nivel de pureza muy cercano al de las piedras espirituales de primera calidad del reino Xuanhuan. Al escuchar esto, los ojos de Subai revelaron un rastro de sorpresa. Examinó cuidadosamente la mármola de cristal espiritual que tenía delante y asintió lentamente. Impresionante. Con estos métodos, si se les da suficiente tiempo, es posible transformar este mundo en un pequeño reino adecuado para los cultivadores. Sin embargo, si esto es todo, todavía no afectará significativamente la situación general. Y mucho menos nuestra federación de todos los mundos, incluso cualquier facción confiable en el reino Xuanhuan no carecería de piedras espirituales, dijo Subai con cierto pesar. La princesa imperial parecía haber anticipado su reacción. Naturalmente soy consciente de ello. Si la única función de la mármol cristal espiritual fuera proporcionar energía espiritual, no clasificaría su importancia justo después del instrumento coordinador del vacío. En verdad, la función principal de la mármol cristal espiritual es transferir las habilidades de las bestias exóticas a los humanos, por completo y sin efectos secundarios. Con un repentino destello de luz roja,
Una perla redonda envuelta en llamas apareció en su palma. Esto fue elaborado utilizando una bestia exótica conocida como el tigre de llama ardiente, como materia prima. Deberías probarlo tú mismo. La princesa imperial entregó con confianza la perla roja. ¿Heredar las habilidades divinas de las bestias demoníacas? Por un instante, Subai pensó en un tesoro raro que Dong Fan Yao había mencionado una vez. Su efecto era similar, excepto que estimulaba el antiguo linaje latente dentro de uno mismo. Sosteniendo la mármola de cristal espiritual, roja en su palma, Subai aplicó una ligera presión. Como una frágil cuenta de vidrio, se rompió instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables llamas rojas surgieron como dragones de fuego, fluyendo por el brazo de Subai y perforando su cuerpo. Rugido. Ante sus ojos apareció un feroz tigre compuesto enteramente de llamas, que emitía un rugido enfurecido y involuntario. Subai resopló fríamente y la ilusión se hizo añicos instantáneamente. Una oleada de calor recorrió su cuerpo antes de finalmente asentarse entre sus cejas. Subai cerró los ojos y meditó. Momentos después, una pequeña llama carmesí parpadeó en su palma. Bailaba continuamente, distorsionando el aire circundante con su calor. La mirada de Subai se volvió seria. Esto se debía a que la llama no dependía de ninguna energía espiritual ni de habilidades divinas, era puramente un poder instintivo, tan natural como la respiración. Con un simple pensamiento, podría dominarlo. La llama se transformó en diferentes formas según su voluntad. Y mientras continuaba manipulando el fuego, surgieron en su mente recuerdos de cómo manejar esta habilidad. Al ver a Subai dominar la habilidad de una bestia exótica con tanta facilidad en su primer intento de absorber la médula de cristal espiritual, la princesa imperial parecía visiblemente asombrada. Temiendo que Subai pudiera malinterpretarlo, rápidamente agregó, en realidad, heredar los poderes de las bestias exóticas a través de Spiritual Crystal Marrow no garantiza el éxito. Depende del talento y las cualificaciones innatas de una persona, así como de la fuerza de la capacidad misma. Según nuestra investigación, cuanto más fuerte y rara es una habilidad, más difícil es para los humanos dominarla. Además, si uno falla durante el proceso de herencia, las posibilidades de tener éxito en intentos futuros disminuirán significativamente. El número de habilidades que un solo cultivador puede heredar también es limitado. Cuantos más poderes uno ya domine, menor será la probabilidad de adquirir con éxito otros nuevos. La princesa imperial continuó explicando en detalle las reglas de uso de mármola de cristal espiritual. Mientras tanto, Subai comprendió la cuestión clave. ¿Qué tan difícil es fabricar médula de cristal espiritual? ¿Cuántas bestias exóticas se necesitan para producir una sola perla? La princesa imperial, que hablaba con fluidez, de repente se quedó en silencio. Un leve rubor apareció en su rostro mientras la princesa imperial hablaba con ligera vergüenza. Se necesita la carne y la sangre de casi 1000 bestias exóticas para crear una sola médula de cristal espiritual. Sin embargo, la tecnología de cultivo del imperio ya está muy avanzada. Mientras tengamos recursos suficientes, no hay necesidad de preocuparnos por la producción de Spirit Crystal Marrow. Subai asintió levemente. De hecho, se trata de una moneda de cambio considerable. El poder de las bestias exóticas es casi equivalente a una versión debilitada de una habilidad divina. En una batalla a vida o muerte, si se usa inesperadamente, podría tener efectos milagrosos. Además de esto, hay algo más sorprendente. Subai volvió a preguntar. La princesa imperial dudó. Después de una larga pausa, dijo lentamente, esta tecnología aún no está completamente desarrollada. No importa, Subai la tranquilizó. La Federación valora el potencial. Si realmente ofrece posibilidades ilimitadas, no dudaremos en brindarle apoyo. La princesa imperial no respondió de inmediato. En lugar de eso, dirigió su mirada hacia Xiaoin afuera del tesoro imperial. Al ver a Xiaoin asentir en aprobación silenciosa, respiró profundamente y condujo a Subai a la parte más profunda del tesoro. Allí se encontraba un enorme horno metálico. El horno fue grabado con miles de bestias exóticas diferentes, cada una increíblemente realista. No había ningún fuego visible calentándolo, pero la temperatura parecía increíblemente alta. Incluso con la fuerza actual de Subai,
podía sentir rastros de calor simplemente parándose cerca de él. ¡Bam! ¡Bam! Fuertes colisiones resonaron desde el interior del horno. Al escuchar con atención, uno podía oír débilmente los gemidos agonizantes de innumerables bestias exóticas entrelazadas en su interior. Fue profundamente inquietante. La princesa imperial, aparentemente recelosa del horno, estaba incluso más lejos que Subai. Ella susurró: este objeto se llama el horno de los 1000 fenómenos. Su origen surge de una hipótesis, o quizás, de una verdad. Todas las bestias demoníacas y exóticas del mundo alguna vez fueron parte de la misma entidad original en la antigüedad. Ese ser era el progenitor de todas las bestias demoníacas y contenía un poder inimaginable. A lo largo de incontables años, innumerables criaturas individuales se han separado de él. Entonces, ¿qué pasa si invertimos el proceso? ¿Qué pasaría si volviéramos a fusionar todas las bestias exóticas en esa entidad original? Un brillo misterioso parpadeó en los ojos de la princesa imperial. Incluso si no podemos reconstruir completamente todas las bestias demoníacas que alguna vez existieron, al reunir suficientes especies, deberíamos poder crear un cuerpo de fusión más débil. Debería ser posible. De hecho, hace 10 años logramos fusionar brevemente una aterradora bestia demoníaca. El aura que irradiaba era incluso más aterradora que el pájaro de 9 cabezas bajo nuestros pies. En ese momento, todos los presentes, incluso el Santo Maestro y Nihon, estaban tan abrumados por el miedo que perdieron la capacidad de moverse. Desafortunadamente, no sobrevivió mucho tiempo antes de disolverse por sí solo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C754. Parece que hay una restricción natural que impide la fusión de todas las bestias, dijo la princesa imperial con cierto pesar. Sin embargo, hemos logrado avances significativos en la investigación de las sustancias catalíticas que promueven la fusión. Creo que el nacimiento de la primera bestia de fusión no está lejos, recuperó rápidamente su confianza. Horno de bestias de Myriad Phenomena, fusionando carne y sangre en un instante, Subai pensó en el emperador Yi, que había visto en el reino inmortal caído. Sin duda, la inspiración para el horno Myriad Phenomena del imperio provino de este ancestro bestial primordial. Como origen de las bestias demoníacas en el reino Xuanwang, el poder del emperador Yi no debe ser menor que el de un soberano celestial inmortal de longevidad. Si el imperio realmente logra producir en masa bestias de fusión, incluso si las versiones resultantes se debilitan significativamente, su poder seguiría siendo formidable. ¿Has evaluado la fuerza real de las bestias fusionadas? Si el experimento tiene éxito, ¿podrás controlarlos? ¿No tienes miedo de que se vuelvan contra ti y destruyan el imperio? Subai planteó una serie de preguntas. La princesa imperial respondió con confianza. Las bestias exóticas arrojadas al horno Myriad Phenomena son todas individuos controlados por nosotros a través de la misma técnica de vinculación del corazón. Incluso después de ser refinados por el horno, aunque sus cuerpos físicos desaparecen, el vínculo permanece. Al reunir las ondas mentales de todos aquellos vinculados por la misma técnica de enlace cardíaco, podemos crear un dispositivo para controlar la forma de fusión. No hay necesidad de preocuparse por perder el control. Según evaluaciones de fuerza anteriores, las formas de fusión actuales que podemos producir no deberían ser más débiles que los cultivadores de integración Dao del reino Xuanwang. La princesa imperial dudó pero finalmente habló lentamente. Subai asintió levemente. Este resultado estuvo dentro de sus expectativas. Sin embargo, no lanzó ninguna advertencia sobre la misteriosa confianza del imperio. Sacó hábilmente su ventilador plegable y lo agitó suavemente. No está mal, el instrumento de trayectoria del coordinador del vacío, la médula cristalina espiritual y el posible apoyo futuro al poder de combate a nivel de integración Dao. Con esto creo que bastará con convencer a la Federación para que te conceda protección. Ah, cierto, dame un poco más de médula de cristal espiritual. Ver es creer, me preocupa que esas personas mayores no se convenzan fácilmente. A la princesa imperial no le importó la petición de Subai. Con un gesto casual, arrojó 10 médula de cristal espiritual. Sin más preámbulos, Subai los guardó y salió volando del tesoro imperial. Estar preparado. Si nada sale mal, la próxima vez los ancianos de la Federación vendrán conmigo para la evaluación final.
No es tan fácil hablar con esos tipos como yo. Al abandonar el tesoro, Subai regresó rápidamente al imponente palacio. Después de dar algunas instrucciones, no se detuvo y se transformó en un rayo de luz, elevándose hacia el cielo y desapareciendo de la vista de los ciudadanos imperiales. Maestro In. La princesa imperial miró a Xiao In, sus ojos aparentemente llenos de muchas preguntas. Sin embargo, Xiao In mantuvo su mirada fija en la figura en retirada de Subai, sin apartar la mirada durante mucho tiempo. Sus palabras son difíciles de juzgar como verdaderas o falsas. Pero se puede confirmar que no tiene malas intenciones. Y, de hecho, la entrada a nuestro mundo ha sido oculta por una formación desconocida. Preparémonos según lo que dijo. Después de todo, ¿quién nos convirtió en los débiles? Los débiles no tienen muchas opciones. Xiao In habló en un tono débil y melancólico. Fuera del imperio, en el vacío oscuro. Mientras volaba a través del vacío, Subai de repente sintió una fluctuación espacial cercana. Inmediatamente después, un dragón vagabundo apareció a su lado, frotando cariñosamente su cabeza contra su muslo. Me parecía familiar, era el mismo que había domesticado casualmente antes. Sintiendo que Subai estaba a punto de irse, vino a despedirse de él. Pequeña cosa, tienes mucho espíritu. Muy bien, resulta que al reino de las bestias le falta un líder, ¿me seguirás? Subai sonrió y dijo. El dragón vagabundo vacío estaba encantado con estas palabras, retorciendo su cuerpo y permitiendo voluntariamente que Subai cabalgara sobre su espalda. Bajo la guía de Subai, continuó atravesando el vacío, dirigiéndose hacia el reino Xuanhuang. Al regresar al profundo valle en la entrada, Subai primero almacenó al dragón vagabundo vacío en su cueva cielo. Luego usó la placa en Stone para disipar la ilusión de cultivo cerrado que había estado engañando al registro del tesoro de Tianxuan. Al pasar por la entrada del Valle de la Longevidad, no entró, sino que liberó discretamente al dragón vagabundo vacío antes de regresar solo a la prefectura de Tianlian. Fuera del Valle de la Longevidad, Liu San, que había sido notificado de antemano, miró con asombro a la bestia exótica que tenía delante. Tan discreto, pero tiene la capacidad de atravesar el espacio. Condujo al dragón vagabundo vacío al valle y una vez más ocultó la entrada. En cuanto a cómo el dragón causaría caos y dominaría el reino de las bestias con el permiso de Subai, eso no se dijo. Tenemos motivos suficientes para sospechar que el registro del tesoro de Tianxuan monitorea constantemente las condiciones físicas de los cultivadores. Sin un cierto nivel de dominio corporal, es imposible que la llamada guía de cultivo sea tan precisa y efectiva, dijo Fan Saiji con expresión grave. ¿Eso es obvio, que cultivador de la Alianza de los 10.000 Inmortales no sabe esto? Aún así, todavía lo aceptan voluntariamente. Después de todo, en comparación con promover el cultivo, tales preocupaciones son triviales, replicó Liu San. No entiendes mi punto, explicó Fan Saiji seriamente, sin su habitual tono sarcástico. Si el espejo Tianxuan puede evolucionar midiendo el mundo y los cielos, ¿qué tipo de transformación ocurrirá una vez que haya recopilado los datos físicos de tantos cultivadores? Al escuchar estas palabras, Liu San no pudo evitar sorprenderse. En el mundo del cultivo antiguo, hay un dicho que se ha transmitido de generación en generación. El cuerpo humano es la creación más perfecta que existe. Para ascender y convertirte en inmortal, independientemente de si originalmente eras humano, primero debes adoptar una forma humana. Aunque es solo un rumor y su autenticidad ya no puede verificarse, el hecho de que los humanos lograran derrotar a las bestias demoníacas y convertirse en los verdaderos gobernantes del reino Xuanhuang ya demuestra el potencial ilimitado de ser humano. Ese espejo Tianxuan bien podría albergar pensamientos de transformarse en una forma humana, dijo Fan Saiji con una expresión seria. Entonces, señor Fang, ¿es esta la conclusión a la que ha llegado después de toda su investigación? Li Fan interrumpió las palabras de Fan Saiji. En su mano, el disco de disociación se había vuelto varias veces más cristalino y transparente que antes. Quizás la gran batalla de todos los reinos ya había comenzado, y algunos propietarios de los discos de disociación, al darse cuenta de que su poder era insuficiente, habían renunciado a alimentar los discos con formaciones. En un corto periodo, el disco en la mano de Li Fan había devorado otros 3 discos de disociación sucesivamente. La batalla final por la supremacía no parecía lejana.
En cuanto a las diversas recompensas ofrecidas por la Alianza de los 10.000 Inmortales por conquistar los mundos pequeños, Li Fan no estaba particularmente interesado. Por ello, se mantuvo totalmente centrado en la transformación del disco de disociación. Incluso cuando vino a preguntar sobre el progreso de la investigación de Fan Saiji sobre la placa en Stone, no dejó de introducir datos de formación en ella, gestionando ambas tareas simultáneamente. ¿Has encontrado una forma de bloquear el escaneo del cuerpo de un cultivador realizado por el registro del tesoro de Tianxuan? Li Fan preguntó. Fan Saiji dio una sonrisa irónica. Tengo algunas ideas, pero lograrlo podría ser un poco difícil. Fan Saiji explicó lentamente las razones. Para bloquear la percepción del mundo externo que tiene el registro del tesoro de Tianxuan, solo es necesario utilizar el sentido espiritual para fabricar temporalmente una sola escena. De manera similar, para interferir con el sondeo del propio cuerpo realizado por el registro del tesoro de Tianxuan, sería necesario construir un cuerpo falso. Pero, ahí es donde radica la dificultad. Aunque es simplemente un cuerpo simple, contiene innumerables estructuras, sangre e incluso rastros de circulación de energía espiritual. Realmente se parece a un mundo en miniatura. A menos que la comprensión de los finos detalles del cuerpo coincida con la del registro del tesoro de Tianxuan, los defectos son inevitables. Fan Saiji suspiró impotente. El registro del tesoro de Tianxuan reside dentro del mar de conciencia del cultivador y completa un escaneo corporal en el momento de su formación. Cualquier discrepancia repentina y significativa se detectará definitivamente de inmediato. Además, el físico de cada persona es diferente, lo que hace prácticamente imposible desarrollar una solución universal. Al escuchar la explicación de Fan Saiji, Li Fan finalmente entendió la dificultad. Incluso un cultivador de Dao Integration probablemente no podría garantizar un dominio completo sobre su propio cuerpo, y mucho menos sobre aquellos por debajo de ese nivel. Esperar que tejieran un cuerpo falso para engañar al registro del tesoro de Tianxuan sin duda resultaría en fallas evidentes. Lograr verdaderamente un control total sobre el propio cuerpo, a menos que, usando, fundación construida sobre uno mismo. La frase de repente pasó por la mente de Li Fan. Sin embargo, rápidamente negó con la cabeza. La dificultad de Foundation Built Upon Oneself era demasiado grande, nadie en el reino Xuanhuang había tenido éxito a lo largo de los siglos. Incluso un genio como Yin Shanwen dejó graves secuelas. ¿La dificultad del cultivo? De repente, una idea golpeó la mente de Li Fan como una chispa de inspiración. Se afirmó que el registro del tesoro de Tianxuan era capaz de guiar a los cultivadores en su cultivo. ¿Qué pasaría si dejara que el registro del tesoro de Tianxuan guiara a la fundación construida sobre uno mismo? Después de reflexionar un rato, Li Fan explicó el concepto de fundación construida sobre uno mismo a Fan Saiji y los demás, compartiendo sus especulaciones. Construir los cimientos sin depender de objetos externos, maravilloso. Verdaderamente maravilloso. De esta manera, ¿no rompe hasta cierto punto las limitaciones del nuevo método? Fan Saiji jadeó asombrado y exclamó repetidamente. Pensar que una idea tan brillante surgió de un simple cultivador del establecimiento de la fundación. De verdad. No pudo evitar sentirse incrédulo. Pero tras una cuidadosa reflexión, con la amplia capacidad de escaneo del registro del tesoro de Tianxuan, podría ser posible realizar Foundation Built Upon Oneself después de pensarlo por un momento. La emoción de Fan Saiji creció. Liu San también reflexionó profundamente. Puede que un cultivador no conozca completamente su propio cuerpo, pero aprovechando el espejo Tianxuan, podría ser posible adoptar un enfoque poco convencional. Si tiene éxito y después se puede resumir un método de fundación construida sobre uno mismo, se reduciría significativamente la dificultad. Si alguien con un talento excepcional lo emprendiera, incluso podría desarrollar un método de aplicación universal. Lograr esto únicamente por la propia capacidad significaría realizar la fundación construida sobre uno mismo. Es totalmente factible. Vale la pena intentarlo. Si aún no hubiera alcanzado la integración Dao, me sentiría tentado a abolir mi cultivo y comenzar de nuevo solo para probar este milagroso método de construcción de cimientos. Fan Saiji estaba rebosante de emoción. Li Fan asintió. Para aprovechar la guía del espejo Tianxuan, uno necesita ganar puntos de mérito por la conquista de varios mundos pequeños.
Tendría que molestar al Elder Liu para que hiciera arreglos para que algunos discípulos asumieran esta tarea. Sería mejor enviar un grupo de cultivadores de condensación y de bajo nivel juntos por seguridad. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C755. La expresión de Liu San se volvió incómoda al escuchar esto. Esto podría ser un poco difícil. Li Fan quedó un poco desconcertado. Justo cuando Liu San estaba a punto de explicarlo, Fan Saiji lo interrumpió. Jaja, maestro de secta, ¿has estado recluido durante demasiado tiempo? Nuestra secta del Rey de la Medicina ya no tiene discípulos de la condensación y incluso aquellos con peores aptitudes hace tiempo que alcanzaron la etapa de establecimiento de la fundación. La mano de Li Fan, que había estado acariciando el disco de disociación, se detuvo ligeramente. En ese caso, tendré que molestar al señor Fan para que haga un viaje al exterior y seleccione algunos talentos prometedores. Li Fan fingió darse cuenta y luego añadió algo impotente. Lo mejor sería que llevaras contigo la placa en Stone y fueras cauteloso. Si los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales te descubren, una batalla será inevitable. Amablemente se lo recordó. La cara de Fan Saiji cayó instantáneamente. Maestro de la secta. Señor Fan, lo mejor es que se vaya y regrese rápidamente. Se trata de nuestra esperanza de descifrar el registro del tesoro de Tianzuan. No me sentiría cómodo confiando esta tarea a nadie más. Li Fan habló con seriedad. Al ver que no tenía forma de negarse, Fan Saiji lanzó una mirada fulminante a Liu San, que estaba disfrutando del espectáculo, antes de huir volando. Yo también voy a salir. En ese momento, Qian Yusan, que había permanecido en silencio, habló de repente. Liu San quedó inmediatamente atónito. He estado atrapado aquí demasiado tiempo. Se está asfixiando. Qian Yusan dijo con indiferencia. El mundo exterior parece bastante animado ahora. Innumerables pequeños mundos ocultos que han permanecido en la oscuridad durante miles de años finalmente están a punto de revelarse. Eso me parece bastante interesante. Quizás incluso pueda encontrarme con algunos viejos conocidos. Li Fan reflexionó por un momento antes de asentir en señal de acuerdo. Le entregó un trozo de placa en Stone y un talismán de comunicación, instruyéndole, la seguridad es lo primero. Si nuestra secta del Rey de la Medicina quiere resurgir, necesitaremos su apoyo, anciano Qian. No te preocupes. Qian Yusan respondió fríamente antes de desaparecer en el cielo. Joven maestro, yo también, Liu San habló apresuradamente. Anciano Liu, deberías quedarte en el Valle del Rey de la Medicina. Pronto surgirá un asunto crucial y necesitaré que tú y mi clon lo manejen juntos. Li Fan agitó la mano con decisión, rechazando la petición de Liu San. El rostro de Liu San se volvió amargo, pero no tuvo más remedio que obedecer. Frustrado, fue a buscar a los discípulos de la secta del Rey de la Medicina para desahogar su frustración. Li Fan se sumergió una vez más en alimentar el disco de disociación. Mientras tanto, su clon, Su Bai, que había regresado a la ciudad de Tianlian, estaba reuniendo información sobre el reciente progreso de la conquista de los innumerables mundos por parte de la Alianza Inmortal. Hasta ahora todo iba bien. Sin embargo, poco después de su regreso al reino Xuan'an, los celosos cultivadores de la Alianza Inmortal sufrieron su primera gran derrota. La fuerza inicial que entró en un mundo pequeño estaba formada por más de 100 cultivadores, incluidos 3 líderes de la transformación del alma y 50 élites del alma naciente. ¡Qué fuerza tan formidable!, pero casi fueron aniquilados. El único sobreviviente fue un cultivador del establecimiento de la fundación llamado Luxixian. Esta persona solo había logrado unirse a la expedición debido a sus conexiones con uno de los líderes de la transformación del alma. Inicialmente tenía la intención de ganar algún mérito menor, pero la batalla empeoró drásticamente. Sintiendo el peligro, Luxixian huyó decisivamente. Quizás debido a su bajo nivel de cultivo, el enemigo no consideró que valiera la pena perseguirlo. Una pérdida tan devastadora naturalmente causó revuelo, lo que provocó una investigación oficial por parte de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Gracias a las imágenes grabadas en el registro del tesoro de Tianzuan, Luxixian fue rápidamente absuelto de cualquier sospecha de ser un espía y fue liberado sin cargos.
cuando las imágenes se hicieron públicas, conmocionaron a todo el mundo del cultivo. Porque quien aniquiló por sí solo toda la expedición, fue solo un hombre. Tenía el pelo blanco, las cejas blancas y el rostro lleno de arrugas. A primera vista parecía increíblemente viejo, como si pudiera morir de vejez en cualquier momento. Pero sus ataques fueron despiadados más allá de toda comparación. Su cabello y barba se movían como si estuvieran vivos, arremetiendo como dragones plateados y atravesando instantáneamente los cuerpos de los cultivadores de la Alianza Inmortal. Lo que fue aún más aterrador fue que después de que la barba y el cabello del anciano penetraron en los cuerpos de los cultivadores de la Alianza Inmortal, parecieron ser capaces de absorber su fuerza vital. En un instante, innumerables cultivadores envejecieron rápidamente, algunos incluso se convirtieron en esqueletos sin siquiera gritar. Mientras tanto, el rostro del anciano se volvió visiblemente más sonrojado. Este anciano de cabello blanco estaba al menos en la etapa de integración de Dao. Además, parecía tener una ventaja especial dentro del mundo pequeño, haciendo que los cultivadores comunes de la transformación del alma fueran completamente impotentes contra él. Solo podían observar impotentes como lo secaban. Esta escena inmediatamente provocó una inmensa indignación entre los cultivadores de la Alianza 10.000 Inmortales. ¿Absorber directamente la vida útil de un cultivador? Un acto así no es diferente al de los cultivadores demoníacos. Hay que eliminarlo. Bien dicho. Compañero taoísta, te apoyo. Ve y córtale la cabeza. Silbido. No esperaba que existiera una figura tan despiadada en un mundo pequeño. Creo que se necesitarán al menos 2 o 3 expertos en integración de Dao para eliminarlo. Tontos. ¿Aún no te has dado cuenta? Que Lu Xixian fue despedido deliberadamente para informar, solo para atraer a más cultivadores a la muerte. Eso tiene sentido. Pero si ese es el caso, ¿por qué no ha abandonado ese pequeño mundo y ha causado estragos en el reino Xuanuan? Porque él no es tan estúpido como tú. A pesar de la acalorada discusión, los cultivadores de la Alianza Inmortal no eran tontos. Como tal monstruo existía en ese pequeño mundo, simplemente decidieron evitarlo. Después de todo, había innumerables pequeños mundos inexplorados. ¿Por qué luchar hasta la muerte con este? Era mejor elegir un objetivo más fácil. Se produjo así un giro dramático de los acontecimientos. Ese pequeño mundo en particular estaba marcado en el mapa con un símbolo de calavera roja, pero nadie se atrevió a volver a entrar en él. Al final, la Alianza de los 10.000 Inmortales seguramente enviará gente a limpiarlo de todos modos. Aferrándose a esta creencia, los cultivadores optaron por ignorar por completo el asunto. Sorprendentemente, la propia Alianza de los 10.000 Inmortales pareció aprobar en silencio este comportamiento, ya que no se emitió ninguna recompensa oficial ni aviso de búsqueda para el pequeño mundo. Interesante. Después de investigar la situación, Subai descubrió que en realidad había una disputa interna dentro de la Alianza Inmortal sobre cómo manejar este pequeño mundo. Una facción creía que una amenaza tan insidiosa debía erradicarse rápidamente para defender la autoridad suprema de la Alianza de los 10.000 Inmortales. La otra facción argumentó que futuras conquistas en diferentes mundos conducirían inevitablemente a encuentros con oponentes de fuerza similar al anciano de cabello blanco. Si insistieran en eliminar a todos y cada uno de ellos, se producirían bajas innecesarias. Los cultivadores de Dao Integration fueron la columna vertebral de la Alianza Inmortal. Perder incluso uno sería una pérdida significativa. Aunque la mansión del Renacimiento existió, permitiendo que los cultivadores caídos resucitaran. Parecía que los cultivadores de Dao Integration tenían profundas preocupaciones sobre la resurrección y no estaban dispuestos a apresurarse a la batalla. Después de más investigaciones, Subai finalmente descubrió el motivo. Al final resultó que, aunque varios métodos permitían revivir uno con los recuerdos y el cultivo de su vida pasada intactos, había una falla fatal que ningún cultivador de Dao Integration podía ignorar. Una vez que uno entraba a la mansión del Renacimiento, perdía para siempre su oportunidad de alcanzar el reino inmortal de la longevidad. Se desconocía la razón exacta, pero a juzgar por las reacciones de varios expertos en Dao Integration, probablemente era cierto. Después de todo, ¿qué cultivador de Dao Integration no aspiraba a alcanzar la longevidad eterna? La resurrección fue simplemente un último recurso desesperado. Contacto 2.
mi simulación de longevidad C756. Es como si el ancestro inmortal transmisor del Dharma desafiara el orden natural de cultivo. Desde entonces, ningún cultivador en el mundo ha podido superarlo. El soberano celestial del renacimiento desafía el orden natural de la vida y la muerte. Y una vez que un cultivador haya sido resucitado por él, nunca más podrán alcanzar el reino inmortal de la longevidad. Subai parecía haberse dado cuenta de algo. Sin embargo, para la gran mayoría de los cultivadores del mundo, el reino inmortal de la longevidad ya es un sueño inalcanzable. Incluso si supieran esto, probablemente no les importaría mucho. De repente, Subai pareció recordar algo y frunció ligeramente el ceño. Calculó los desarrollos futuros del reino Xuanhuan dentro de varios años. En el reino Xuanhuan original, los cultivadores nacían de forma natural y perecían de forma natural. Con el paso del tiempo, aunque las posibilidades eran extremadamente escasas, eventualmente surgiría un nuevo soberano celestial inmortal de longevidad cada pocos miles o 10.000 años. Pero ahora, con la existencia de la mansión del renacimiento, los cultivadores resucitados están reemplazando gradualmente a los cultivadores nacidos naturalmente. Esto ha provocado una disminución del número de cultivadores nacidos naturalmente. Y la ya minúscula probabilidad de alcanzar el estatus de inmortal de longevidad será aún más rara finalmente, hasta. Ya no hay nuevos inmortales de la longevidad en el mundo. Subai se acarició la barbilla. El plan de exterminio de Xuanhuang, traza tu propio camino, mientras dejas al resto del mundo sin salida. Un método tan dominante recuerda bastante al ancestro inmortal transmisor del Dharma. Sin embargo, para los soberanos celestiales inmortales de longevidad existentes, esto es realmente algo bueno. Quizás esta sea la razón misma por la que la Asociación de los 5 Ancianos no ha dado un paso adelante para detener al soberano celestial del Renacimiento. Después de todo, no todos los mundos pequeños tienen un viejo monstruo como el viejo de ceja blanca supervisándolo. Los pequeños reveses encontrados durante la conquista de la Alianza de los 10.000 Inmortales fueron rápidamente olvidados. Incluso el pequeño mundo ocasional que resistió ferozmente fue rápidamente sometido con refuerzos. 50, 100, 136. El número de pequeños mundos descubiertos aumentó rápidamente. Subai, a través del registro del tesoro de Tianxuan, registró el proceso de conquista de estos pequeños mundos, junto con su estado actual. Una vez que llegó el momento adecuado, él y Liu San acordaron regresar juntos al Imperio Pequeño Mundo. Después de bloquear la percepción del registro del tesoro de Tianxuan, los dos entraron uno tras otro, reuniéndose en el oscuro vacío. Habiéndose informado ya unos a otros de asuntos importantes con antelación, Liu San también había cambiado su apariencia. Los dos atravesaron el vacío a toda velocidad. ¿Un linaje de la secta domadora de bestias? Eso es bastante raro, comentó Liu San mientras escaneaba la tierra de abajo con su sentido divino. Al ver innumerables bestias exóticas y extrañas, Liu San no pudo evitar chasquear la lengua con admiración. Es simplemente una rama de la secta domadora de bestias. La verdadera herencia de la secta domadora de bestias parece estar escondida en el reino Lingsu. Después de miles de años, ¿quién sabe qué ha sido de ello ahora? Subai respondió casualmente mediante transmisión de voz. Lingsu Rem. Siento que he oído hablar de ello en alguna parte. Liu San quedó un poco desconcertado. Después de un largo rato, Liu San negó con la cabeza. Es extraño, parece que no lo recuerdo. ¿Realmente he envejecido tanto? No importa. Ahora que la alianza de los 10.000 inmortales está arrasando los reinos, eventualmente quedarán expuestos. Anciano Liu, ¿tenía usted algún conocido dentro de la secta domadora de bestias en aquel entonces? Preguntó Subai. Solo he oído hablar de ellos, pero nunca he tenido ninguna interacción directa, respondió Liu San distraídamente, todavía pensando en su memoria perdida. En ese momento, dentro del Valle de la Longevidad, Li Han de repente sintió una ola de inquietud. Hacía mucho tiempo que no experimentaba semejante sensación y no se atrevía a tomarla a la ligera. Dejó de alimentar Dissociation Discs con datos de formación y se volvió visiblemente solemne. En su mente, la piedra de la desviación Dao giraba a toda velocidad mientras intentaba identificar la fuente de esta amenaza inminente.
Al poco tiempo llegó a una posible respuesta. Liu San, como potencia de la integración Dao, claramente no dejaría de recordar los acontecimientos que le sucedieron. Incluso si momentáneamente no pudiera recordar, una búsqueda en su sentido divino debería haberle permitido absolutamente recuperar esos recuerdos. Sin embargo, esto había ocurrido inexplicablemente. Es porque los recuerdos relacionados con el reino Lingsu en su mente fueron alterados por alguien. Los únicos capaces de modificar silenciosamente el sentido divino de un cultivador de integración Dao son aquellos en la etapa inmortal de longevidad. Liu San, en la primera mitad de su vida, nunca había entrado en contacto con un inmortal de la longevidad. Así que el problema debe estar en la fruta de la tentación verdadera que usé con él en ese entonces. Mientras contemplaba las alteraciones de memoria que le había hecho a Liu San, Li Fan de repente se dio cuenta. El reino Lingsu debe haber sido algo que una vez mencionó en una conversación con el verdadero joven maestro de la secta del rey de la medicina, Liu Yihan. Para ser cauteloso, Li Fan no había matado a Liu Yihan en ese momento. En lugar de eso, lo había escondido dentro del caldero verdadero del rey de la medicina, en una habitación discreta que solo el propio Li Fan podía abrir. Liu Yihan permaneció en un sueño profundo dentro de la formación Gran Sueño Primavera y Otoño. En ese momento, con los 3 ancianos de la secta del rey de la medicina ausentes, Li Fan no tenía escrúpulos en sus acciones. Liberó a Liu Yihan del caldero verdadero del rey de la medicina y lo llevó a su propio cielo cueva. Sin los efectos de la formación, Liu Yihan recuperó lentamente la conciencia. Pero en un instante se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. No tenía control sobre su cuerpo, ni siquiera podía gritar. Su expresión cambió drásticamente y, aunque quería luchar, era inútil. Dentro de su propio cielo cueva, Li Fan no tenía necesidad de aparecer personalmente, podía reprimir a Liu Yihan con facilidad. Usando Soul Searching Art, Li Fan extrajo sin esfuerzo la información sobre el reino Lingsu de su mente. No fue nada particularmente especial, solo que, hace muchos años, Liu Yihan se encontró con el nombre de este reino mientras leía un texto antiguo. El reino Lingsu albergaba una planta conocida como hierba Lingsu, un ingrediente esencial para refinar la píldora Nurturing Soul. Debido a esto, Liu Yihan una vez consultó a Liu San al respecto. La persona involucrada probablemente se había olvidado de este asunto hace mucho tiempo. Sin embargo, miles de años después, había provocado un desastre imprevisto. Originalmente, Liu Yihan podría haber permanecido en la formación Gran Sueño de Primavera y Otoño, durmiendo durante algunas décadas más. Tras desentrañar la situación, Li Fan no se sintió culpable por sus acciones. Continuó reprimiendo a Liu Yihan en el cielo de la cueva mientras su verdadero cuerpo regresaba al Valle del Rey de la Medicina. Mientras tanto, su clon, Su Bai, interrumpió los pensamientos de Liu San, diciendo, ahora que lo pienso, recuerdo haber leído un registro secreto en su día que detallaba el método para refinar la píldora nutritiva del alma. Se decía que uno de los ingredientes principales, la hierba Lingsu, crecía en el reino Lingsu. En ese momento, incluso le pregunté al elder Liu al respecto. Al escuchar esto, la expresión de Liu San se volvió desconcertada por primera vez. Luego se dio una palmada en la frente. Ah, mi memoria. Eso sí pasó, casi lo olvido. Habiendo resuelto sus dudas, Liu San volvió a centrar su atención en el pequeño mundo del imperio que se encuentra debajo. Junto con Su Bai, voló al imponente palacio. El poderoso sentido espiritual de un cultivador de la integración Dao había alertado hace mucho tiempo a Xiaoyin. Ella, la princesa imperial, y otra mujer vestida de rojo volaron hacia adelante para saludarlos. Este es el elder Liu de nuestra federación, presentó solemnemente Su Bai. Las 3 mujeres saludaron a Liu San. Saludos, señor. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C757. A menos que surja un inmortal de la longevidad, los cultivadores de la integración Dao son los seres más fuertes del mundo. Esto es cierto para el reino Xuanwang, y más aún para este pequeño mundo imperio. Y Nihon estaban algo preparados, habían vivido lo suficiente. En sus recuerdos, cuando estaban en la secta domadora de bestias hace muchos años, ya se habían encontrado con un cultivador de la integración Dao antes. Sin embargo, la princesa imperial no tuvo tanta suerte.
Aunque había heredado los recuerdos de emperadores pasados del imperio, su impresión del poder legendario de los cultivadores de la integración Dao seguía siendo vaga. Después de todo, ella era simplemente una mortal. Ante la inmensa presión montañosa que Liu Shan emanó involuntariamente, la princesa imperial palideció y tuvo dificultades para respirar. Los tres hicieron una reverencia, pero Liu Shan permaneció en silencio. Y Nihon sintieron un malestar creciente. Para ser honestos, hasta hoy habían albergado algunas dudas sobre esta llamada Federación de Todos los Mundos. Al fin y al cabo, de principio a fin solo se habían comunicado con un único representante. Además, el cultivo de ese representante no fue particularmente profundo, simplemente en la etapa del alma naciente, que era bastante común en el reino Xuanhuan. Pero hoy, en el momento en que presenciaron personalmente a un cultivador de Dao Integration, todas sus dudas desaparecieron. Porque la fuerza es la mejor prueba. Era imposible que un gran cultivador de Dao Integration estuviera involucrado en algún tipo de estafa. Con un simple movimiento de su mano, podría borrar un imperio entero del mapa. No había ninguna razón para tal engaño. Innumerables pensamientos pasaron por sus mentes en un instante y los tres del imperio se volvieron aún más respetuosos. Sintiendo que la atmósfera era perfecta, Liu Shan finalmente dejó escapar un ligero zumbido y asintió. Vamos. Llévame a ver las cosas que informaste. En ese momento también habló Subai. Los ataques de la Alianza de los 10.000 Inmortales se han vuelto más intensos últimamente. El Elder Liu no tiene mucho tiempo que perder. La princesa imperial asintió apresuradamente y los condujo a una cámara subterránea oculta debajo de la alta torre del palacio. La cámara era enorme y estaba vacía. En el interior ya se habían preparado un instrumento de trayectoria coordinadora de vacíos, más de 1000 tipos diferentes de médula de cristal espiritual y un enorme horno. Liu Shan primero miró el instrumento de trayectoria del coordinador del vacío y de repente preguntó, si conocemos las coordenadas relativas de un mundo determinado en comparación con el reino Xuanhuan, ¿podemos usar este instrumento para señalar su ubicación en el vacío? Xiaoyin quedó atónita por un momento, luego su expresión cambió drásticamente. Se dio cuenta de que el Elder Liu no se refería solo a un mundo pequeño dentro de Xuanhuan. Se refería a otro mundo de cultivo al mismo nivel que el reino Xuanhuan. Su evaluación de la Federación de Todos los Mundos aumentó instantáneamente. Después de un momento de contemplación, Xiaoyin negó con la cabeza y respondió honestamente. Debido a la influencia de las ruinas inmortales, el espacio-tiempo alrededor del reino Xuanhuan está distorsionado. Si solo tenemos datos de coordenadas sin procesar, incluso si logramos escapar de la atracción de las ruinas inmortales, aún podríamos perder el rumbo. Sin embargo, si preestablecemos las coordenadas de destino con antelación, podemos ajustar continuamente nuestro rumbo mediante correcciones espacio-temporales. En teoría, es perfectamente posible llegar con seguridad al lugar objetivo, añadió rápidamente. Un mundo sin energía espiritual aún ha logrado desarrollar esa tecnología. No es una hazaña pequeña, asintió Liu Shan con aprobación. Al escuchar esto, Xiaoyin y los demás no pudieron evitar revelar un toque de alegría en sus ojos. Luego, Liu Shan dirigió su mirada hacia los miles de especímenes diferentes de médula de cristal espiritual. Con solo una mirada los despidió. Para un cultivador de Dao Integration, estas feroces habilidades bestiales no eran más que un juego de niños. Finalmente, la atención de Liu Shan se centró en el enorme y rugiente horno. El aura débil y peligrosa que se filtraba de él le hacía estrechar ligeramente los ojos. «Estás jugando con fuego», comentó finalmente Liu Shan después de un largo silencio. «Todas las bestias regresan a uno. De hecho, es una posibilidad. Pero si realmente existiera una creación tan aterradora, me temo que su llamada, técnica de enlace cardíaco, no podría controlarla. Tal vez si el tesoro supremo de la secta domadora de bestias, la rueda de la reencarnación de las 10.000 bestias, todavía existiera, todavía podría haber un ápice de esperanza». Xiaoyin y Xiao Hong intercambiaron miradas, ambos sorprendidos en sus corazones. Sin embargo, antes de que pudieran responder, Liu Shan solo dejó una frase antes de partir directamente. «Ya he comprendido la situación general de este mundo. Ten paciencia y espera los resultados». Xiaoyin preguntó nervioso, «Compañero taoísta Su». Subai parecía indefenso.
Ya dije antes que la Alianza de los 10.000 Inmortales está lanzando un asalto agresivo y muchos mundos pequeños han caído uno tras otro. La organización ya ha decidido implementar la estrategia Savor the Tail to Survive, retrayendo nuestra esfera de influencia. Solo los pequeños mundos valiosos se preservarán como parte de las fuerzas centrales. Al final, la decisión no depende únicamente del Elder Liu. Es necesaria una evaluación exhaustiva por parte de los superiores antes de poder emitir un juicio final. Como prueba, Subai mostró las escenas que había recopilado anteriormente del registro del tesoro de Tianxuan, mostrando numerosos mundos pequeños cayendo uno tras otro bajo los implacables ataques de los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Ante estas imágenes brutales, reales y manchadas de sangre, las tres figuras imperiales no pudieron evitar revelar ligeros cambios en sus expresiones. Lanzándoles la piedra de almacenamiento de imágenes, Subai habló tranquilizadoramente. No te preocupes. Considerando nuestro linaje ancestral compartido, incluso si la organización no aprueba la decisión de protegerte, yo personalmente vendré a rescatarte y te llevaré. Por supuesto, el número debe ser pequeño. 5 personas como máximo. La expresión de Subai se volvió algo solemne. Al ver los rostros cada vez más pálidos de Xiao Yin y los otros dos, continuó, por supuesto, si la organización finalmente decide brindarles protección, eso sería ideal. Sin embargo, cuando llegue el momento, como precio de la protección, todos los recursos y tecnologías de su imperio deberán integrarse plenamente en nuestra federación de todos los mundos. No importa cuál sea el resultado, debes comenzar a hacer preparativos con anticipación. He oído que dentro de vuestro imperio todavía existe algún tipo de clase noble. Subai se burló y miró a la princesa imperial, diciendo: Recuerda, el imperio solo necesita un emperador, no necesita nobles. A partir de hoy, que el imperio tenga una sola voz. Con eso, Subai ahuecó sus manos en señal de despedida. Tengo muchos asuntos que atender y no puedo quedarme aquí más tiempo. Espero que cuando regrese la próxima vez traiga buenas noticias. Sin esperar a que Xiao Yin y los demás se despidieran, Subai se elevó hacia el cielo y desapareció del imperio. Al ver partir a Subai, la princesa imperial miró más allá del palacio. Un destello de intención asesina cruzó sus ojos, pero al final, gradualmente se volvieron decididos. Reino Xuanhuang, entrada al imperio. Liu San, que se había ido antes, estaba esperando a Subai allí. Joven maestro, ¿cómo estuvo mi actuación? Al ver llegar a Subai, no pudo evitar preguntar con presunción. Jaja, nunca esperé que el Elder Liu, que parece tan recto y justo, fuera tan natural en el engaño, impecable, sin un solo rastro de pretensión. Debo recordarle al Elder Jian que tenga cuidado en el futuro, dijo Subai con una sonrisa. El rostro de Liu San cayó inmediatamente. Sin embargo, rápidamente cambió el tema por su cuenta. Dejando eso de lado, este pequeño mundo llamado imperio es bastante notable. Sin mencionar otros aspectos, sino simplemente que Myriad Phenomena Furnace, por sí solo sería considerado extraordinario incluso en el mundo del cultivo antiguo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C758 capítulo 758. Y además, me he dado cuenta de que, debido a las limitaciones naturales de los materiales, el horno que utilizan solo puede albergar un número limitado de bestias exóticas. Si usáramos nuestro caldero verdadero del rey de la medicina, podríamos refinar varias veces la cantidad de bestias exóticas en un solo proceso. En aquella época, ¿quién sabe qué tipo de monstruo podríamos crear? Me temo que incluso si uniera fuerzas con Yusan, no podríamos reprimirlo. Liu San meneó ligeramente la cabeza. Es como un veneno potente, muy efectivo, pero con demasiadas restricciones. Ojalá pudiéramos dominar un método para controlar el poder de combate de la integración Dao, suspiró de repente Liu San. Los ojos de Subai se entrecerraron ligeramente y su expresión permaneció inalterada. En lugar de eso, siguió la línea de pensamiento y reflexionó, el Elder Liu plantea un punto válido. El reino Xuanhuang es vasto y está lleno de misterios. De hecho, podría existir una forma de controlar a los cultivadores de la integración Dao. Investigaré. Si realmente funciona, ¿no sería nuestra secta del rey de la medicina capaz de producir de manera constante un luchador a nivel de integración Dao a intervalos regulares?
Al escuchar esto, Liu San no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Aunque en comparación con la nueva integración Dao, el poder de combate de estas bestias fusionadas ciertamente sería inferior, todavía están en el nivel de integración Dao. Si tuviéramos suficientes, incluso la alianza de los 10.000 inmortales tendría que andar con cuidado a nuestro alrededor, ¿no es así? En ese momento, ¿nuestra secta del Rey de la Medicina podría incluso regresar abiertamente al mundo? Tsubaya sintió en señal de acuerdo. No es un plan imposible. Por cierto, el joven maestro, el Elder Ruan, todavía está profundamente dormido dentro del caldero verdadero del Rey de la Medicina. Tiene un amplio conocimiento de los cuerpos de las bestias demoníacas. Tal vez despertarlo podría ayudarnos a encontrar un método factible, sugirió Liu San. De repente, los recuerdos de Liu Yihang aparecieron en su mente. Ruan Tianxiao, uno de los ancianos de la integración Dao de la secta del Rey de la Medicina. A diferencia de los otros ancianos que utilizaban principalmente plantas espirituales en su alquimia, Ruan Tianxiao prefería incorporar animales, bestias demoníacas e incluso tejidos corporales humanos en sus brebajes. Aunque innegablemente eficaces, sus métodos eran excesivamente sangrientos y brutales, rayando en lo grotesco. Como resultado, las pastillas de carne de Ruan Tianxiao nunca fueron ampliamente aceptadas. También era una figura solitaria, que prefería la soledad y no mantenía colaboradores cercanos dentro de la secta. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Subai frunció el ceño y decidió: el mayor Ruan siempre ha estado distanciado de los demás. Si despierta y de repente se da cuenta de que ha viajado miles de años hacia el futuro, es posible que ya no desee permanecer en nuestra secta del Rey de la Medicina. Liu San no pudo refutar esta posibilidad. Eso es realmente posible. Sin embargo, la técnica de la píldora de carne del Elder Ruan tiene algunos méritos únicos. La bestia de la fusión miríada. Subai parecía estar sopesando sus opciones. Hagamos esto, una vez que adquiramos oficialmente la tecnología del imperio, decidiremos en función de la situación. Si podemos producir animales fusionados en masa por nuestra cuenta, entonces no hay prisa por despertar al Elder Ruan. Pero si encontramos dificultades insuperables, podemos convocarlo en ese momento. Al final, Subai tomó su decisión. Liu San asintió en señal de acuerdo. Una vez resuelto ese asunto, Subai necesitaba regresar a la provincia de Tianliang, mientras que Liu San regresaría al valle de Medicine King. Después de separarse, Subai vio a Liu San desaparecer en la distancia, sumido en sus pensamientos. ¿Eso fue una prueba? ¿O simplemente una coincidencia? Quizás los acontecimientos anteriores le hicieron sospechar. Después de todo, incluso los cultivadores de la integración Dao, a pesar de ser incapaces de resistir los cambios provocados por la fruta de la tentación verdadera debido al poder de un soberano celestial, todavía podían sentir que algo andaba mal consigo mismos. Para estar seguro, debería abandonar Longevity Valley por ahora. Li Fan siempre había actuado con rapidez y decisión. Tan pronto como el pensamiento cruzó por su mente, no dudó. Dejando solo un mensaje indicando que tenía asuntos urgentes que atender, partió silenciosamente de Medicine King Valley antes de que Liu San regresara. También debería consultar a la Asociación de los 5 Ancianos para confirmar los efectos de este fruto de la tentación verdadera. Un brillo agudo brilló en los ojos de Li Fan. Guardó temporalmente el disco de disociación y se dirigió directamente a la residencia de Zhou Feng. Al mismo tiempo, Subai, que había regresado a la prefectura de Tianliang, buscó en secreto al cultivador de la institución Garrison y al espía de la Asociación de 5 Ancianos con quien previamente había hecho un trato. El nombre de esta persona era Liu Benyu. Daoist Liu, escuché que todavía no has generado tu propio registro del tesoro de Tianxuan. Subai inició la conversación con esta pregunta. Un atisbo de tristeza brilló en el rostro de Liu Benyu, pero no dijo nada fuera de lugar. Más bien, habló con un significado implícito. Pronto. Aunque muchos cultivadores de la Alianza Inmortal todavía tienen preocupaciones sobre la existencia del registro del tesoro de Tianxuan y no están dispuestos a generarlo. Pero escuché que la decisión oficial ya está tomada. Cualquier miembro dentro del sistema de la Alianza de los 10.000 Inmortales debe generar el registro del tesoro dentro de su cuerpo. Para nosotros, los cultivadores de Garrison Institution, debemos ser los primeros en cumplir plenamente.
Y este es solo el primer paso. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que llegue el día en que todos los cultivadores bajo los cielos lleven el registro del tesoro. HMPH, cuando llegue ese momento. Un rastro de aprensión inconcebible pasó por los ojos de Liu Benyu. No veo ningún problema con eso. Esta cosa es realmente milagrosa. Con él se evitan muchos problemas. Subai sonrió levemente, indiferente al asunto. Ya has generado uno. La expresión de Liu Benyu cambió y estaba a punto de retirarse. Pero Subai lo agarró. La placa en stone apareció de repente sobre ellos, emitiendo un tenue brillo blanco que los envolvió a ambos. Relájate. El registro del tesoro de Tianxuan no es nada. Nuestra sociedad supresora del cielo ni siquiera lo considera una amenaza. Subai habló con aire de arrogancia, directamente. ¿Sociedad que suprime el cielo? No sé de qué estás hablando. El rostro de Liu Benyu se puso pálido y rápidamente negó con la cabeza. Liberándose de las garras de Subai, intentó huir. Sin embargo, al escuchar las siguientes palabras de Subai, se detuvo abruptamente. Lo he dejado así de claro, ¿y todavía no lo ves? Como espía de la Asociación de los 5 Ancianos, tus instintos son realmente aburridos. Subai meneó ligeramente la cabeza. Seré directo, nuestra sociedad supresora del cielo posee un método para bloquear la vigilancia del registro del tesoro de Tianxuan. Aunque su tono era tranquilo, los oídos de Liu Benyu sonaban como si acabara de ser alcanzado por un trueno. Imposible, absolutamente imposible. Perdió la compostura en el acto. Hemos sido completamente impotentes ante ello. Las palabras de Liu Benyu se detuvieron abruptamente. Su rostro se oscureció. ¿Me estás engañando? Subai se rió levemente. Si estuviera mintiendo, entonces imagino que no pasaría mucho tiempo antes de que los cultivadores de la institución Garrison de la Alianza de los 10.000 Inmortales llegaran para ejecutarnos a ambos en el acto. Daoísta Liu, ¿por qué no esperar y ver? En cualquier caso, las cosas ya han llegado a este punto, e incluso si quisieras correr, no podrías. La expresión de Liu Benyu cambió continuamente. Al final, retiró el pie y se desplomó en una silla dentro de la habitación, esperando ansiosamente. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo parecía una eternidad. Sin embargo, incluso después de mediodía, no había movimiento afuera. Liu Benyu se volvió cada vez más dudoso. Levantó la cabeza para mirar la placa en stone flotando sobre ellos, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Esta cosa realmente puede bloquear la detección del registro del tesoro de Tianxuan? Su rostro estaba lleno de shock. Supresor del cielo no es solo un nombre vacío. Subai dijo con frialdad. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C759. Sociedad que suprime el cielo. Liu Benyu se llenó de conmoción y murmuró suavemente en voz baja. Sus ojos estaban fijados en la placa en stone sobre su cabeza y no pudo evitar extender la mano con ambas manos, queriendo tocarla. Como espía que trabajaba en secreto para la Asociación de los 5 Ancianos, había sido acorralado por el registro del tesoro de Tianxuan. Sabía muy bien lo precioso que era este objeto. ¿Qué es esto? Liu Benyu no pudo evitar preguntar. El disco que oculta el cielo, respondió Subai con indiferencia. Con un pensamiento, la placa en stone se desvaneció instantáneamente en ilusión, provocando que las manos de Liu Benyu no agarraran nada más que aire. Solo entonces Liu Benyu volvió repentinamente a la realidad. Apartando a regañadientes la mirada de la placa en stone, ahuecó las manos solemnemente y dijo, compañero taoísta, debes haber venido aquí por algo importante. Subai resopló fríamente, así es. Estoy aquí para exigir una explicación. Liu Benyu quedó momentáneamente atónito. No hace mucho, un cultivador de DAO Integration que nuestra organización controlaba utilizando True Temptation Fruit mostró signos de liberarse. Afortunadamente, lo descubrimos a tiempo y tomamos otras medidas antes de que pudiera volverse completamente contra nosotros. De lo contrario, nuestra sociedad supresora del cielo habría sufrido una pérdida desastrosa, dijo Subai con tristeza. ¿No dijiste que el fruto de la tentación verdadera fue una creación del soberano celestial y era absolutamente infalible?
¿Cómo pudo haber tal defecto? Fantasías vacías. No es de extrañar que la alianza de los 10.000 inmortales te haya reprimido hasta este punto. Lo miró con desdén Subai y dijo en un tono lento y deliberado. ¿La verdadera fruta de la tentación fracasó? El rostro de Liu Beniu se puso pálido por la conmoción, pero rápidamente sacudió la cabeza repetidamente. Eso es absolutamente imposible. Mientras el soberano celestial exista en este mundo, ningún cultivador de la integración Dao podrá desafiar su poder, dijo Liu Beniu con absoluta certeza. Subai dijo en voz profunda, y, sin embargo, se produjo la pérdida de control. ¿Cómo explicas eso? Compañero taoísta, no se apresure. Por favor, describa la situación en detalle. Entonces Subai omitió nombres y detalles específicos, inventando un relato de un cultivador de la integración Dao que, al darse cuenta de que estaba siendo controlado, intentó rebelarse. Liu Beniu reflexionó por un momento antes de responder. Quizás el problema radica en cómo usaste la fruta de la tentación verdadera. El rostro de Subai se oscureció de ira. ¿Entonces ahora dices que el problema está de nuestro lado? Seguimos tus instrucciones al pie de la letra. Liu Beniu explicó apresuradamente. El fruto de la verdadera tentación puede distorsionar los pensamientos de un cultivador, haciéndole creer incluso en las nociones más absurdas. Sin embargo, los cultivadores no son marionetas sin sentido. Todavía tienen su propia conciencia. Si la mentira implantada es demasiado simplista y luego encuentran contradicciones, no sospecharán de la mentira en sí, sino que podrían intentar verificarla a su manera. Por ejemplo, si utilizas la fruta de la tentación verdadera para implantar la idea de que un cultivador de la integración Dao no es más que un mortal impotente, actuará en consecuencia. Sin embargo, si un día, por pura casualidad, matas sin esfuerzo a un señor verdadero del alma naciente, la contradicción entre la realidad y su creencia implantada lo obligará a buscar la causa de la inconsistencia. Debe encontrar una explicación que lo convenza a sí mismo. De lo contrario, la disparidad entre la percepción y la realidad podría llevarlo a la locura. De la misma manera, si usas la fruta de la tentación verdadera para inculcar una lealtad inquebrantable en un cultivador de integración Dao, pero luego se da cuenta de que esta lealtad podría ser el resultado de una influencia externa, seguirá siendo leal. Sin embargo, su forma de expresar esa lealtad puede llegar a ser bastante extrema. Liu Beniu hizo una pausa por un momento, miró a Subai y luego continuó. Podría creer que el reino Xuanhuan está lleno de peligros ocultos. Si la fuerza de una persona es insuficiente pero está expuesta al mundo exterior, podría muy bien poner en peligro su vida. Entonces él cree que encarcelarte en una mazmorra en algún lugar y hacerte cultivar sin cesar hasta lograr la integración Dao es el enfoque más seguro. Solo cuando tenga suficiente poder para atravesar el reino Xuanhuan debería ser liberado. Desde la perspectiva de un extraño, esto podría parecer retorcido e irrazonable. Sin embargo, según su comprensión, esto es completamente lógico y sigue un curso natural. En nuestra asociación de los 5 ancianos, una vez hubo un caso de un cultivador leal que desertó a la alianza de los 10.000 inmortales. Permaneció leal a la asociación de los 5 ancianos, pero creía que la fuerza del ancestro inmortal era insondable y que éramos incapaces de oponernos a ellos. Con el tiempo, la derrota sería inevitable. Pensó que solo rindiéndose proactivamente y facilitando una fusión con la alianza de los 10.000 inmortales podría haber una posibilidad de supervivencia. Liu Beniu suspiró impotente y dijo, habló de manera tan convincente que incluso intentó persuadir a otros miembros de la asociación de los 5 ancianos para que lo siguieran. En realidad hay bastantes personas así. Nos referimos a ellos como cultivadores de la obsesión locura. Este es el resultado de una desalineación parcial con los principios celestiales del reino Xuanhuan, debido a la comprensión incompleta de la lógica suprema por parte del soberano celestial. Por supuesto, si cada soberano celestial poseyera el omnipresente poder divino del soberano celestial despreocupado, tales incidentes no ocurrirían. Como explicó Liu Beniu, la expresión de Subai se suavizó gradualmente. Cuando inicialmente organizamos el engaño, lo hicimos lo más infalible posible. Quien hubiera pensado que algo así todavía sucedería, Subai resopló fríamente. Liu Beniu también parecía indefenso. Después de todo, estamos tratando con un cultivador de integración Dao, es inevitable. Si fueran tan fáciles de controlar,
¿No habría unificado nuestra asociación de 5 ancianos el reino Xuanhuan hace mucho tiempo? No habríamos terminado en nuestra situación actual. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Se trata de un asunto extremadamente crítico, pero no se discutió con antelación durante nuestra transacción. Dejarlo ir está fuera de cuestión, pero mantenerlo encarcelado durante demasiado tiempo despertará sospechas. ¿Deberíamos simplemente matarlo y incriminarte por ello?, preguntó Su Bai. Liu Benyu se sorprendió y respondió rápidamente: compañero taoísta, no actúes imprudentemente. Creo que todavía hay una manera de salvar esto. Una opción es usar True Temptation Fruit nuevamente en él para reparar los defectos del engaño. La otra opción. La expresión de Liu Benyu se volvió un poco extraña. Le revelamos la verdad directamente y luego lo convencemos de que abandone su obsesión enloquecida. Explicar más claramente. El rostro de Su Bai se oscureció. Liu Benyu bajó la voz. Tomemos como ejemplo al cultivador que desertó a la Alianza de los 10.000 Inmortales. La razón por la que desertó fue simplemente porque creía que nuestra asociación de los 5 ancianos no era rival para la Alianza de los 10.000 Inmortales. Si podemos proporcionar una prueba irrefutable de que la asociación de los 5 ancianos es en realidad más fuerte que la Alianza de los 10.000 Inmortales, o al menos, puede oponerse a ellos, entonces regresará a nuestro lado. Después de todo, su creencia en la lealtad a la asociación de los 5 ancianos nunca ha flaqueado realmente. Su Bai entendió instantáneamente su significado. Por supuesto, si este proceso, de persuasión, se combina con el fruto de la tentación verdadera, el efecto será aún mayor, añadió Liu Benyu. Daoist Su, ¿tu sociedad supresora del cielo todavía requiere más frutas de tentación verdadera? Él preguntó. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C760 capítulo 760. Su Bai no respondió. Simplemente señaló el disco en stone sobre su cabeza y preguntó con calma: ¿su asociación de 5 ancianos necesita esto? Liu Benyu quedó momentáneamente aturdido y luego asintió repetidamente. Antes de venir aquí, nuestra organización ya había dado instrucciones: un comercio justo, un disco a cambio de una fruta de verdadera tentación, dijo Su Bai, mirando hacia arriba. Liu Benyu asintió levemente. No creía que Su Bai estuviera pidiendo demasiado. De hecho, creía que la asociación de los 5 ancianos estaba obteniendo mucho en este oficio. Su mirada permaneció con avidez en Endstone Plate y dijo: eso no debería ser un problema. Sin embargo, todavía necesito informar a mis superiores para su confirmación. Al escuchar esto, Su Bai le entregó otra placa en stone y le dijo: guarda esto contigo por ahora. El mundo exterior está lleno de los ojos de Tianzuan Mirror. Si te expones accidentalmente, las cosas podrían ponerse mal. Al mismo tiempo, Su Bai explicó en detalle cómo utilizar la placa en stone. Los ojos de Liu Benyu parpadearon de emoción y sintió un ligero sentimiento de gratitud hacia Su Bai. Compañero taoísta, su previsión es encomiable. En estos tiempos difíciles, nuestros dos grupos deberían aunar fuerzas para superar la crisis. Su Bai agitó la mano con desdén. Adelante entonces. Date prisa, te estaré esperando aquí. Liu Benyu asintió antes de transformarse en un rayo de luz y desaparecer. Regresó en menos de media hora, corriendo de regreso a toda prisa. Los superiores han aceptado el intercambio. Sin embargo, hay un problema: ¿cuántos de estos discos que ocultan el cielo puede proporcionar su sociedad que suprime el cielo?, preguntó Liu Benyu. Estos elementos son difíciles de refinar, e incluso nuestra organización no tiene suficientes, dijo solemnemente Su Bai. Esto estaba dentro de las expectativas de Liu Benyu. Sin embargo, las siguientes palabras de Su Bai le conmocionaron el corazón. Como máximo, solo podemos ahorrarle unos cientos. Su Bai suspiró, sonando algo indefenso. ¿Tantos? El rostro de Liu Benyu estaba lleno de asombro y soltó en estado de shock. Al instante, una ola de arrepentimiento surgió dentro de él. Se había dado cuenta de que estos discos que ocultan el cielo podrían no ser tan valiosos como había pensado inicialmente. ¿Demasiados? Entonces hagamos los 100. Después de todo, si su asociación de 5 ancianos no los quiere, hay muchos cultivadores que sí los quieren.
Subai resopló fríamente y su tono fue directo. Cuando digo unos cientos, por supuesto, se entregarán en lotes. ¿Creías que estas cosas crecen como malas hierbas y solo necesitan agua para brotar? No, no, no demasiados en absoluto. Liu Benyu lo tranquilizó apresuradamente. Sin embargo, no tenemos tanta fruta Chuchampiation en stock, dijo Liu Benyu con vacilación. Igual que antes, cualquier recurso valioso servirá. Subai agitó la mano con desdén. De hecho, primero podríamos incluso prestarte un lote de discos que ocultan el cielo. Pero, el tono de Subai se volvió serio. La organización cree que necesitamos fortalecer aún más nuestra cooperación. ¿Fortalecer la cooperación? Liu Benyu frunció ligeramente el ceño. Desde que la Alianza de los 10.000 Inmortales estableció la Mansión del Renacimiento, y desde que el espejo Tianxuan comenzó sus extraños movimientos, nuestra situación, que alguna vez fue prometedora, ha empeorado repentinamente. Si el soberano celestial del Renacimiento realmente ha desafiado el destino y no puede ser detenido, que así sea. Pero ahora, el espejo Tianxuan está escaneando innumerables mundos pequeños en Xuanwang, intentando ascender, y su asociación de 5 ancianos permanece indiferente. Con 5 soberanos celestiales de tu lado, seguramente tienes algún medio para contrarrestar esto, ¿no? Subai preguntó, claramente insatisfecho. ¿Qué están haciendo exactamente todos ustedes? Liu Benyu dudó, como si quisiera decir algo pero se contuvo. Después de un largo silencio, suspiró derrotado. No eres solo tú, taoísta. Yo también tengo muchas dudas sobre este asunto. Quizás pueda aprovechar este oficio como una oportunidad para descubrir la verdad. Su expresión era ilegible. La situación es urgente. Cuanto antes comerciemos, mejor. Dentro de 3 días, en las afueras de la ciudad de Tianliang, en la montaña Buliang. Después de fijar el lugar para el intercambio, Liu Benyu se preparó para partir. No lo olvides, el disco que oculta el cielo que te di antes cuenta como parte del intercambio, le recordó Subai. Los pasos de Liu Benyu flaquearon ligeramente al escuchar esto, luego aceleró aún más su ritmo. Un momento después, Subai también abandonó la habitación, convirtiéndose en un rayo de luz y desapareciendo en la distancia. Montaña Buliang. Desde el incidente del muro sin límites, donde los cultivadores fueron tragados por el muro, la ya remota montaña Buliang se había vuelto aún más desierta. Muy pocos cultivadores en el mundo entendieron la verdadera naturaleza de la iluminación del muro sin límites. Además, la mayoría de los cultivadores ahora se centraban en conquistar mundos pequeños y ganar méritos. Como resultado, aún menos personas se aventuraron aquí. Después de todo, si uno muriera en batalla, podría resucitar. Pero si eran tragados por el muro sin límites, no se sabía qué pasaría. Subai llegó silenciosamente al fondo de un valle en la montaña Buliang. Desde la distancia, miró el muro sin límites, cuya superficie era tan lisa como un espejo, y esperó pacientemente. ¿Escuché que fuiste tú quien rescató al sobrino de Wang Xingxiu del muro sin límites la última vez? De repente, una voz sonó detrás de Subai. Subai se sorprendió. Al darse la vuelta, vio a un cultivador de mediana edad vestido con una túnica taoísta de color púrpura y dorado de pie a su lado. El hombre observaba silenciosamente el muro sin límites sin mirar a Subai. Pero estaba claro que era él quien acababa de hablar. El corazón de Subai se volvió pesado. Aunque el hombre había ocultado deliberadamente su aura, el hecho de que Subai no pudiera sentir su presencia en absoluto fue suficiente para determinar la verdad de su nivel de cultivo. Un sabio inmortal de la integración de Dao. Señor, fue simplemente por suerte que logré rescatar a Wang Changch, respondió Subai con respeto. Al mismo tiempo, su mente se aceleró mientras intentaba deducir la identidad de la otra parte. En este momento y lugar, alguien de este nivel de cultivo aparece aquí. No podría ser una coincidencia. ¿Podría ser él el contacto para la transacción de la asociación de 5 ancianos esta vez? Subai especuló. Un sabio inmortal de la integración Dao, actuando como espía para la asociación de los 5 ancianos. En un instante, la identidad del cultivador vestido de oro púrpura se hizo evidente. Sabio inmortal Sikion. El comandante supremo del Salón Marcial de la Alianza de los 10.000 Inmortales.
Aunque Subai ya había aprendido de sus vidas pasadas que este hombre era un espía. Ver al sabio inmortal Sikion aparecer de repente frente a él todavía le dio un pequeño shock. Sin revelar nada, Subai investigó con cautela. Puedo preguntar, mayor. Represento a la Asociación de los 5 Ancianos. Estoy aquí para realizar una transacción con vuestra sociedad supresora del cielo. Para sorpresa de Subai, el sabio inmortal Sikion declaró abiertamente su propósito, sin ningún intento de ocultarlo. Subai se quedó en silencio. No podía entender bien las intenciones del hombre y estaba considerando cuidadosamente su próximo movimiento. Afortunadamente, solo estaba presente un clon de él mismo, por lo que no sintió demasiado pánico. Entonces, ¿has reconocido mi identidad? Interesante. He estado supervisando la sede del Salón Marcial durante muchos años sin salir. Vuestra sociedad que suprime el cielo es algo extraordinario. El sabio inmortal Sikion miró a Subai y sonrió levemente. El mayor nos halaga. Simplemente me sorprendí al enterarme de tu verdadera identidad tan repentinamente, no estaba seguro de qué decir, dijo Subai, ahuecando sus manos y expresando una expresión nerviosa. Contacto, tos.